Bueno, para la sesión de hoy titulada La Escuela Clásica del Pensamiento Económico, principales exponentes, es importante reflexionar sobre unas preguntas primero para después desarrollar el contenido de la sesión y al final provocar una serie de cuestionamientos de carácter reflexivo que nos lleven a otro tipo de... En este caso, conviene iniciar la sesión de hoy con unas preguntas relacionadas con nuestra ciencia económica y con nuestra preparación. La primera tiene que ver con el origen científico de la ciencia económica, siguiendo lo que establece Silva Herzog, acerca de que no hay una sola fuente sobre el aparato teórico de la ciencia económica, sino más bien un conjunto de autores, conjunto de escuelas del pensamiento que han contribuido a la base teórica de la ciencia económica. Otra pregunta que se puede plantear en este orden de ideas es ¿cuál es la base teórica de la ciencia económica? Porque autores como Moisés Gómez sostienen que es la escuela clásica la que es la base de la ciencia económica, sobre todo por el marco teórico que estableció para la época liberal, la época industrial y la época capitalista. De alguna manera, estos autores defienden que la escuela clásica es la que establece los principios económicos de la actual ciencia, de la economía actual y de la ciencia económica. Entonces, conviene hacerse esas preguntas en un primer momento sobre cuál es el origen de la ciencia económica, pero además, qué relación tiene la ciencia económica con la escuela clásica, cuál es el origen de la escuela clásica y cuáles son los principios que marcan para la preparación académica. En este sentido, si uno revisa las exposiciones históricas del surgimiento del sistema capitalista como la obra de Max Weber, nos damos cuenta que las condiciones materiales son las que propician la validación del aparato teórico. De alguna manera surge el liberalismo, surge la época industrial y el sistema capitalista casi al mismo tiempo que se forma en la academia o en la ciencia económica. Para que nos demos tengamos otra perspectiva, es como si estaba llevando a cabo la vida económica en la vida real, en la academia se estaba estudiando dónde tenía que dirigirse la vida real de la economía. Entonces, ciencia y economía van de la mano, sobre todo cuando uno revisa estas cuestiones históricas. Ahora bien, ¿a partir de cuándo empieza a preocuparnos desde la ciencia económica la dinámica o el ritmo en la vida real? Bueno, según Robert Ekelund y Robert Heber en su libro Teoría Económica, Historia de la Teoría Económica y de su método, es la escuela clásica que marca la pauta sobre estas preocupaciones. La escuela clásica se define como aquella que está pensada en la teoría del valor y precisamente es lo que vamos a analizar en las siguientes láminas. Pero para la escuela clásica se definen tres autores principales. Fundador, la misma que es Adam Smith; continuador, que es David Ricardo; que de alguna manera termina con la escuela clásica, es Karl Marx. Las aportaciones de estos autores son las que revisaremos a continuación de una manera muy general, sobre todo lo que tiene que ver con la teoría objetiva del valor. La teoría objetiva del valor va a ser aquella que intenta explicar desde un punto de vista objetivo cuál es el valor que le dan a las cosas. En algún momento también surgirá otra escuela, la escuela objetiva del valor, que es la contraria a la teoría objetiva. Para que nos demos una idea, la teoría objetiva del valor tiene que ver con la filosofía positivista, ya que de alguna manera evidencia o se basa en lo medible sobre el valor de las cosas. Cuando uno revisa la obra principal de Adam Smith, La riqueza de las naciones de 1776, sobre todo las primeras partes de su obra, el epílogo, nos ofrece una experiencia del autor bastante interesante que
tenerlo. Porque no hay que olvidar que estos autores también tuvieron una vida social, que tuvieron una presencia en eh, de su círculo inmediato. De alguna manera tuvieron que tener influencias, tanto intelectuales como personales, antes de formar una teoría. La obra de Smith se relata que hubo un viaje a Europa que le inspiró a crear la riqueza de las naciones. Eh, Adam Smith es originario de aquí, de Escocia, una ciudad portuaria, una ciudad dedicada a las actividades del comercio internacional, pero también la industria. Las primeras manifestaciones de la industria en la Gran Bretaña. Pero Adam Smith se va a estar moviendo en algunas otras partes del país escocés, principalmente en Glasgow, donde lleva a cabo estudios. Se va a trasladar hacia Oxford para ya impartir la cátedra de filosofía, algo que no se considera antes de la riqueza de las naciones, es de que Adam Smith, una obra de carácter filosófico llamada La teoría de los sentimientos morales. Sin embargo, en Oxford es donde va a estar, no va a estar dejando de visitar Kirkcaldy para cuestiones personales, principalmente a su mamá, que es la única que va a familiar, y va a estar yendo y viniendo entre Kirkcaldy, Glasgow y Edimburgo, porque en estos lugares se le ofrece un trabajo adicional. Propone ser el tutor de un duque por toda Europa. Y ese viaje le va a marcar a Adam Smith en términos intelectuales porque le permite conocer las principales ideas del liberalismo, algunos postulados de la Ilustración, pero también algunas corrientes del Renacimiento, que Francia era el capital de la cuna de la Ilustración por aquellos momentos, ¿no? Va a estarse desplazando con este viaje a lo largo de Francia. Por ejemplo, estuvo en París, trasladando a Toulouse, algún breve tiempo por Suiza, eh, a Lyon, regresando a París y de ahí regresando a Kirkcaldy. Este viaje le va a marcar para el pensamiento de Adam Smith porque lo va a estar manejando en sus cátedras, ¿no? Hasta que por fin, en 1706, y después de varios intentos, logra publicar la obra más importante que tiene en términos económicos, llamado La riqueza de las naciones en Londres. Allí es cuando ya plasma su planteamiento liberal, su planteamiento industrial y por ende su planteamiento capitalista. Este panorama que nos ofrece el epílogo de la obra nos permite a nosotros considerar al autor como un humano, como una persona, como un ser que estuvo interactuando con otros, como cualquiera de nosotros lo pudiera hacer. Antes de pasar al contenido de su propuesta, es importante entonces contagiar o ver esa perspectiva humana del autor, como lo podemos tener nosotros, tomando en cuenta que las ideas se crean en un contexto cultural, interacción con otros más. Nos permite entonces dimensionar cuál fue la importancia de este viaje a Europa para que el autor publicara la obra más importante en términos económicos. Precisamente en esa obra es donde Smith confiesa o platica haber conocido figuras como David Hume, como Voltaire, como el mismo Benjamin Franklin, todos ellos el producto en términos culturales de la Ilustración, todos ellos parte de la propuesta liberal y preocupados por contribuir al pensamiento de entonces, ¿no? Un pensamiento ilustrado, un pensamiento radical en términos, términos políticos, pero que también contribuir a la ciencia en general, antes de la ciencia económica. Los autores también le dan mayor credibilidad al empirismo, al positivismo, van a formular la teoría positivista. Pasando ya al tema principal que es la clásica, habría que hacer un paréntesis para decir que la escuela clásica está conformada por tres autores.
el precursor, que es Adam Smith, el continuador, que es David Ricardo, y el que de alguna manera redondea la teoría del valor, que es Karl Marx. Estos autores son los que contribuyen de alguna manera a la teoría objetiva del valor, aquellos que van a estar proponiendo cómo medir el valor que tienen las cosas. En un primer momento, Adam Smith considera que el valor de las cosas está determinado por el tiempo, el número de hombres que se utilizan para fabricar las cosas. De alguna manera, el valor de las cosas está determinado entonces por horas, hombre, que tienen en su fabricación. Habría que decir que Adam Smith escribió, bueno, propuso esta perspectiva cuando la fábrica estaba constituyéndose como el espacio productivo del sistema industrial. Esa teoría estaría relativizada por Ricardo, que de alguna manera sostiene que si bien es cierto que los trabajadores influyen en el valor de las mercancías, también considera que los trabajadores consumen mercancías. Entonces el valor de las cosas estará determinado por el valor de las cosas que el trabajador necesita para continuar su producto. Entonces le da otra lectura diferente a Adam Smith, porque Adam Smith estaba nada más cuestionando la parte más inmediata de las cosas. ¿Cuál es la parte más inmediata de las cosas? El trabajador. Entonces, ¿cuánto tiempo necesita el trabajador para producir determinada cosa? Es el valor de que va a tener al final. Pero Ricardo dice, ¿qué pasa con las cosas que también consume el trabajador? Las cosas que consume el trabajador también tienen trabajo y entonces ese trabajo está determinando el valor del producto. Esta propuesta de Ricardo la ofreció en su obra magna, que es la Economía Política y Tributación. Establece que el valor de las cosas está determinado por el valor de las cosas que necesita el trabajador para continuar con su producción. Casi en la misma línea estará inscrito Karl Marx en su obra El Capital. Porque Marx considera que el valor de las cosas está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario, o lo que se conoce como el TTSN. Para Marx, las cosas tienen un valor más social, porque entiende que el trabajador no es un ser individual, sino más bien es un ser social. Habría que entonces diferenciar entre lo que es trabajo y lo que es fuerza de trabajo. Para Marx, la fuerza de trabajo interviene en la producción de las mercancías, pero la fuerza de trabajo está condicionada por las condiciones materiales de la sociedad. Significa entonces que, si bien Ricardo ya había dicho que el trabajador también consume cosas, Marx lo va a llevar a un segundo nivel porque dice, sí, pero la sociedad es la que determina cuáles son las cosas que se deben de consumir y cuáles no, cuáles son las cosas que se deben de atender y cuáles no. Recordar que en su obra, el tomo uno, del Capital, establece eso, que el tiempo de trabajo socialmente necesario determina el valor de las cosas, es decir, aquellas personas que intervienen en el proceso productivo de las cosas directa no son, no tienen alguna representación material en el producto. La tienen, dice, en todo ese suministro de producción, pero no tienen material en lo que es el mercancía, lo que es el producto. Vemos entonces así que el valor se va ajustando según las circunstancias históricas en las que surgieron, como lo establece Carlos Lide, que dice que Adam Smith escribió en los inicios del sistema capitalista, que Ricardo lo hizo ya en una etapa posterior, cuando ya se estaba incluso desarrollando en otro mundo, y Marx lo establece o propone su perspectiva de la teoría del valor cuando ya está consumado el modelo capitalista. Unos incluso dicen que Marx es escribiendo mejor el sistema capitalista que Ricardo Schmitt. Armando Herrera es el que propone que la escuela clásica es la que determina el estudio de la ciencia, el surgimiento de la ciencia económica, por ejemplo. Ahora bien, comienza entonces a preguntarse, una vez conocidos los contenidos
teoría del valor a través de la escuela clásica, conviene preguntarnos entonces, ¿no?, a nosotros mismos como profesionistas de la ciencia económica, de qué manera entendemos la teoría objetiva del valor. Pero además de eso, sentidos, una especie de metacognición. Por un lado, la parte profesionista, que ya tenemos que saber explicar esta teoría, pero por otro, como partícipes de la teoría del objetivo. ¿Hasta qué punto nosotros como profesionistas, pero también como partícipes de la teoría del valor, podemos entender las causas que le dieron origen a la misma? ¿Son adecuadas o son, mejor dicho, pertinentes todavía a las condiciones en las que surgió con Smith? Por ejemplo, notamos los cambios con Ricardo y la podemos también hacer en la actualidad. ¿O hasta qué punto nosotros consideramos factores que no conocemos de manera inmediata intervienen en la producción de nuestro trabajo, nuestra fuerza de trabajo, como lo establecía Marx? Porque si empezamos a expandir la preocupación más allá de los términos económicos o de los términos profesionistas, nos damos cuenta que también somos partícipes de esa cadena de producción. Por decirlo de alguna manera, nosotros cuando consumimos una mercancía, no conocemos directamente a la persona que lo fabricó, pero sabemos que alguien lo hizo. Poco conocemos a la persona que lo embotelló, sabemos que alguien lo hizo. A eso es a lo que le llama Marx el tiempo de trabajo socialmente necesario, que hay una sociedad que está detrás de la producción de la, ¿no? Hasta ese punto, podemos entenderlo como profesionista, como partícipes de de la dinámica económica, en este caso como consumidores. Y finalmente, ¿cuál es la relación de la teoría objetiva del valor con mi preparación? Es decir, ¿cómo comprendo yo la teoría de objetiva del valor a partir de ser un profesionista de la ciencia económica? Allá de saberla explicar o no saberla explicar, sino de qué manera yo la puedo asociar, pues yo la puedo entender, con qué otras realidades incluso pudiera tratar de identificar, o hasta qué punto es factible encontrar la teoría objetiva del valor en otro tipo de actividades. Por ejemplo, en las del 2025, en el pleno siglo XXI, está en marcha la teoría objetiva del valor. Son preguntas de carácter metacognitivo que nos hacemos para reflexionar la manera en la que nosotros aplicamos los contenidos de la ciencia económica en este. Bueno, ya todo de mi parte en esta ocasión y por esta